Entonces vamos a hablar del tema del pecado. Ustedes saben que el pecado se divide en dos: pecado original y pecado personal. El pecado original, el pecado personal, ¿sí? El pecado original es el pecado que hemos heredado de nuestros primeros padres. Y el pecado personal se divide en dos: pecado venial y pecado mortal. Entonces hay dos tipos de pecado: pecado original, pecado personal. Vamos a clarificar un poco esto y después hablamos más a fondo del peligro gravísimo del pecado mortal. Bien, ¿qué es el pecado original? El pecado original es el pecado el pecado original es el pecado que heredamos, que recibimos de Adán y Eva, nuestros primeros padres. ¿En qué consiste? El pecado original consiste en nacer separado de Dios, nacer sin la gracia, sin la santidad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio muchos dones, entre ellos el don de la gracia, de la santidad, que los hacía hijos de Dios. Lo perdieron. Al perderse este don, no pueden comunicarlo a sus hijos. Por eso el hombre, al nacer, nace despojado de la santidad, de la gracia, nace bajo el flujo del demonio y nace inclinado al mal. Ese es el problema y raíz de nuestras tentaciones, de nuestra asignación al mal. Es el pecado original. ¿Y cómo se remedia el pecado original? ¿Cómo se borra? ¿Cómo se remedia? Con el bautismo. Por eso la Iglesia Católica siempre pidió que se bautizaran siempre los niños cuanto antes. Cuanto antes. Ahora uno dice, pero ¿qué culpa tiene ese niño? Ni sabe hablar. Es verdad, no sabe ni hablar, sabe llorar, pero el niño no tiene culpa personal, es una culpa heredada. Si por ejemplo, si mi padre hace un error, pierde todo su dinero, yo al nacer no tengo culpa, pero nazco pobre, nazco con sus deudas. Ese es el problema. Entonces los que no bautizan a sus hijos, los que difieren el bautismo de sus hijos, los que esperan que venga el padrino, no sé de dónde, obtener dinero para bautizarlo, están realmente haciendo grande daño a ese niño. ¿Por qué? Porque un niño que muere sin bautismo, por culpa de sus padres, bien, no llegará al cielo. Nuestro Señor dice, el que no vuelve a nacer, no está en el reino de los cielos. Entonces el pecado original se remedia con el bautismo. El bautismo nos da la gracia, la santidad, con la fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo. Bien. Ahora, el pecado personal. El pecado personal, dijimos, se divide en dos. ¿Cuáles son? Venial y mortal. ¿Qué diferencia hay? Tomen página 143 de este libro, por favor, el Catecismo Bíblico Apologético, lección 36. Lección 36, página 143. ¿Qué dice ahí? Primero da la definición del pecado y después la división. El pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios o de la Iglesia. Ese es el pecado. Pecado es desobediencia voluntaria a la ley de Dios o de la Iglesia. El que comete el pecado traspasa la ley, dice San Juan, primera carta 3:4. Y el que comete el pecado es siervo del pecado. El que comete el pecado es siervo del pecado. Hay dos clases de pecado, ya lo dijimos, etcétera. Pasamos página siguiente. Entonces el pecado personal, dijimos, se divide en dos: venial y mortal. Abajo, ¿qué es el pecado venial? El pecado venial es el pecado que se comete en cosa leve, o en cosa grave, pero sin darse plenamente cuenta de ello. Entonces ahí es pecado leve. Pero, entonces el pecado venial es un pecado leve, es decir, es como una pequeña enfermedad, un resfrío, una enfermedad ligera. Uno vive todavía. Por ejemplo de pecado venial, una pequeña mentira, un pequeño robo, menos de un sueldo de un día, una pequeña flojerita, un pequeño enojo,
Esas cosas son pecados veniales que Dios perdona fácilmente si uno se arrepiente. Entonces, el pecado venial no separa de Dios, pero resfría la caridad con Dios. El pecado venial prepara la caída en pecado mortal. Entonces, cuidado, no es porque no nos separa de Dios que nos hace daño. Y el pecado venial nos priva de muchas gracias, bendiciones y protecciones divinas. Por ejemplo, no sé, un hijo siempre descortés con sus papás. Algo no funciona. Entonces, el pecado venial no nos separa de Dios, pero nos priva de muchas gracias, muchas bendiciones y nos predispone al pecado mortal. 10.000 pecados veniales no son pecado mortal, pero preparan la caída. Bien. Pecado venial. Ahora, ¿y qué es el pecado mortal? Ahí arriba. El pecado mortal es el pecado que se comete en cosa grave, con plena advertencia y libre consentimiento. Entonces, para que un pecado sea mortal, hace falta 3 condiciones. ¿Cuáles son? Materia grave, plena advertencia, yo sé que es pecado, y libre consentimiento. Si hay estos 3, entonces uno cierra delante de sí la puerta del cielo, abre la del infierno y queda como suspendido. Porque el hombre tiene libertad, carga también con la responsabilidad de sus acciones. Dios nos dio la libertad para el bien y jamás para el mal. El pecado mortal abre la puerta del infierno, cierra la del cielo, nos separa de Dios y da poder al diablo sobre el que lo comete. ¿Qué dice San Juan? Primera carta 3:8. Quien comete el pecado es del diablo, el primer pecador. El que está en pecado mortal está como suspendido al borde de un volcán, puede en cualquier momento caer en el infierno eterno si muere sin arrepentimiento. Ahora, ¿cómo se borra el pecado mortal? Con la confesión. O en caso que no hay padre y uno está totalmente arrepentido, con deseo de confesarse, contrición perfecta, acto de contrición perfecta. Por ejemplo, no sé, un pobre cristiano en Japón, no hay sacerdote, cometió un pecado, quiere confesarse, busca, no encuentra sacerdote, se pone de rodillas de todo corazón, pide al Señor, promete nunca más volver a pecar y confesarse cuanto antes. En ese momento Dios ya lo purifica. ¿Por qué? Porque él tiene el deseo de confesarse. Pero si tiene posibilidad de confesarse y dice yo me confieso directamente con Dios, como dicen los protestantes, ahí ya no es plan de Dios. El plan de Dios es confesarse con el sacerdote. ¿Dónde está esto en la Biblia de confesarse con el sacerdote? Y viene capítulo 22 de San Juan. Recibe el Espíritu Santo a quienes por los pecados quedan perdonados y que le tienen que dar entonces. Entonces la confesión es de institución divina. Otra pregunta interesante, página 145. ¿De cuántas maneras se puede cometer el pecado? El pecado puede cometerse de 5 maneras: pensamiento, deseo, palabra, obra y omisión. Entonces uno puede pecar de diferentes maneras: pensamiento, deseo, palabra, obra y omisión. El pecado de obra, uno se da cuenta que pecó. Entonces ahí ya uno es consciente. Pero el pecado, por ejemplo, de palabra, de deseo, de omisión o de pensamiento es peligroso. Uno puede separarse de Dios por esos pecados. Nuestro Señor dijo: el que se fija a una mujer codiciándola es adúltero, aunque nunca la tocó, pero dio su consentimiento. Entonces ahí es un pecado peligroso. También hay pecados que son fuente de los demás pecados, que son los 7 pecados capitales. ¿Cuáles son? Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.
estos pecados capitales son como las 7 puertas del infierno, 7 cabezas de los demás pecados. Entonces, hemos dicho, el pecado es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios. ¿Sí? Para que haya pecado hace falta ser consciente. El pecado se divide en 2. Pecado original y pecado personal. El pecado original es el pecado heredado, se borra por el bautismo. El pecado personal, venial y mortal. Venial es como tener gusanos en la cara. Uno vive todavía, pero ¿sí? Pero el pecado mortal es un suicidio espiritual. Y ahora vamos con esta hoja a ver un poco el pecado mortal. El pecado mortal, sus consecuencias y sus remedios. El pecado mortal, sus consecuencias. El pecado mortal, sus consecuencias y remedios. Para salvarnos, es decir, llegar a la vida eterna, debemos rechazar con valentía el pecado, remover, eliminar los obstáculos que acumulan a nuestro paso los enemigos de nuestra alma, vivir en la gracia santificante, cumplir los divinos mandamientos y rezar cada día. Entonces, el hecho de salvarse no es algo ligero. Estamos rodeados de enemigos. El demonio quiere llevar todo lo que puede llevar hombres al infierno consigo, por envidia, por pura maldad. Y mientras más hay gente que peca, más el peligro de perderse es grande. ¿Por qué? Porque la gente mala sirve de instrumento de perdición. Bien. Después del pecado original, para conseguir la salvación eterna, tenemos que luchar enérgicamente contra el pecado que es el enemigo número 1 y en cierto sentido el único que tenemos enfrente. Tenemos que luchar también contra el mundo, el demonio y la carne, que no cesan de acumular obstáculos en nuestro camino como amigos y aliados del pecado. ¿Qué es el mundo? El mundo aquí no es el cosmos, no es la creación. El mundo, el conjunto de las personas que no siguen el camino de Dios. La gente mala, corrupta, pecadora. Entonces, si el mundo, es decir, los hombres que viven sin tener en cuenta la ley de Dios, el demonio y la carne es nuestra sensibilidad inclinada al mal, al pecado. Si el mundo, el demonio y la carne son tan peligrosos y temibles, es únicamente porque vienen del pecado y conducen al pecado. Estamos en un mundo de pecado. Nunca nos pondremos suficientemente en guardia contra este mortal enemigo de nuestra alma, porque por un solo pecado mortal podemos perdernos y condenarnos eternamente. En efecto, tener un pecado mortal es 1000 veces peor que tener sida, cáncer y lepra juntos. No es poco, no es poco. Pero como el pecado no se ve, uno piensa que anda bien. Ahora examinemos brevemente lo que es el pecado mortal, cuál es su malicia, cuáles son los daños que nos causa y qué armas y remedios tenemos para luchar y triunfar de él, tener la paz en nuestra alma y familia. ¿Qué es el pecado mortal? Ya lo explicamos ahora un poco de otra manera. El pecado mortal, dijimos, es una desobediencia o transgresión voluntaria a la ley de Dios en materia grave. Entonces, para que haya pecado mortal, hace falta que haya materia grave. Materia grave. Es una rebeldía contra Dios. ¿Por qué es rebeldía? Porque Dios dice, no haga tal cosa, y uno lo hace. Ahí. Dios dice, no matarás, no robarás, no fornicarás, no mentirás, y uno lo hace. Entonces ahí es una rebeldía contra la voluntad de Dios. Dios tiene su ley y en su infinita sabiduría la ha sabido resumirla en 10 palabras, 10 mandamientos. La Iglesia, con autoridad divina, ha añadido
unas cosas más para explicitar la ley cristiana. Por ejemplo, Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Entonces la iglesia dice, bajo pecado yo mando a todos mis hijos que comulgan al menos en tiempo de Pascua, Cuaresma. Entonces no es algo inventado, es algo que explicita la palabra de Dios. Cuando el hombre, dándose perfecta cuenta de lo que va a hacer, está gravemente prohibido por la ley de Dios o de la iglesia, quiere hacerlo a pesar de todo, comete un pecado mortal, que le pone completamente de espaldas a Dios y lo vincula, lo amarra a las criaturas en las que coloca su último fin, renunciando a la salvación eterna, es decir, a la dicha eterna del cielo. Entonces el hombre se pone de espalda a Dios, toma otro camino. Usted va a tal ciudad, toma el camino y va a otro lugar. No llegarás. No llegarás. Entonces, para que el pecado sea mortal, hay tres condiciones, dijimos. Advertencia perfecta por parte del entendimiento. Yo sé que es algo es pecado. Consentimiento perfecto, plena aceptación por parte de la voluntad. Quiero hacerlo. Y la materia está prohibida por Dios. A una persona puede decir, pero padre, yo hice muchos pecados, pero yo no sabía que era pecado. ¿Eh? ¿Pecó o no pecó? Depende. Si no sabía por ignorante, flojo, perezoso, por haberse dejado ignorante por sí mismo, sí carga, porque hay ignorancia culpable. Una persona en un país católico que puede ir al catecismo, a la misa, a la doctrina, a los retiros, formarse, y por flojo queda ignorante, carga con sus pecados. Un pobre cristiano en China, a 10.000 kilómetros o casi 1.000 kilómetros no hay nada y no puede tener ni un libro ni un catecismo, ahí Dios tiene cuenta. Entonces hay ignorancia culpable. San Pío X, en su encíclica sobre el catecismo, dice, afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer la ley de Dios. Ahora, ignorancia culpable. Entonces es grave. Por eso es grande caridad ayudar al prójimo a conocer la fe y a decir, por ejemplo, esta hoja sobre el pecado mortal ayuda. Les dije el otro día en Guatemala, un muchacho que recibió esto, leyó, padre, me doy cuenta que ando mal, quiero confesarme. Bueno, bendito sea Dios. Bien. ¿Cuáles son los efectos, los frutos inmediatos del pecado mortal? Aversión a Dios, del que se separa voluntariamente el pecador al despreciar sus mandamientos, y es lo que constituye lo formal o el alma del pecado. El hombre se pone de espalda a Dios. ¿Sí? De espalda a Dios. Conversión a las criaturas mediante su goce ilícito, que constituye lo material o el cuerpo del pecado. Entonces, el pecado está en la voluntad. El pecado está en la voluntad. Dios dice, no haga tal cosa, el pueblo dice, yo sí quiero hacerlo. Ahí está el problema. ¿Y mediante qué hace el pecado? Mediante el goce ilícito del pecado. He aquí algunos ejemplos de pecado mortal que conduce al infierno. Los saqué de la Sagrada Escritura. San Pablo advierte, fornicación o cualquier impureza o avaricia ni siquiera se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni torpeza, ni vana palabrería, ni bufonería. Porque tened bien entendido que ningún fornicario, impuro o avaro, que es lo mismo que idólatra, tienen parte en el reino de Dios y de Cristo. Entonces aquí San Pablo pone la fornicación, el adulterio, la idolatría y la avaricia al mismo nivel. Nadie os engañe con vanas palabras, pues por estas cosas descarga la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No os hagáis pues copartícipes de ellos. Efesios 5, 3, 7. Entonces aquí dice, cuidado, por esos pecados descarga la ira de Dios. Entonces los que dicen que el pecado no es pecado son injustos, consigo y con los demás. Son falsos profetas. Nadie os engañe con vanas palabras. ¿Qué son vanas palabras?
Palabras vacías. Pues por estas cosas, por estos pecados, descarga la ira, castigo de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Un cristiano no debe hacerse copartícipe de esta gente perdida. Dios mismo nos advierte, hablando de pecados graves: no se hagan ilusiones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 11. Entonces aquí también son pecados que excluyen de la vida eterna: fornicación, adúlteros, homosexuales, maldicientes y los que viven de rapiña, de robo. Ahora, ¿qué pasará con una persona que hizo esos pecados? Si se arrepiente, ¿qué pasará? Dios perdona. Porque Dios quiere salvación y no condenación del pecador. Entonces, de ahí importancia de facilitar al pecador el regreso a Dios. De ahí la importancia de decir la verdad a la gente desviada, y también de ahí la importancia de rezar por ellos. Porque una persona que cae en un pozo profundo, una persona que cae en un pozo profundo, se rompe la columna, 10 metros, ¿no? 15 metros, póngale de profundo. ¿Puede salir solito? No, hace falta que alguien desde fuera venga y le dé una cuerda para salir. Pero él también tiene que amarrarse, ¿sí? Aunque llegue a la cuerda, si no se amarra no va a salir. Entonces de ahí la importancia que el pecador sea de buena voluntad. Por eso rezar por ellos, hacer sacrificios por ellos, para que Dios disponga le dé una gracia actual que lo mueve a colaborar con la gracia de Dios. Bien, ahora veamos la malicia del pecado. La malicia del pecado. Es muy hermoso lo que sigue, muy hermoso. Miren, ninguna inteligencia creada o creable podrá jamás darse cuenta perfecta del espantoso desorden que encierra el pecado mortal. Entonces, si tuviéramos hombres, por ejemplo, 10 millones más inteligentes, no pueden medir el desorden que encierra el pecado mortal. Es algo tremendo. Es algo tremendo. Rechazar a Dios a sabiendas. ¿Y qué es Dios? Fuente de toda felicidad, todo gozo, toda alegría, toda bondad, todo bien. El pecador en este mundo peca y después va a tomar, va a jugar, va a dormir, va a bailar, no se da cuenta de lo que pierde. Pero cuando el alma se separa del cuerpo, ya no tiene acceso a las criaturas, y ahí se siente vacío. Y como el alma está hecha para la felicidad, está torturado de no tener felicidad. Está ahí el problema. Así es el problema. Entonces, rechazar a Dios a sabiendas y escoger en su lugar una vilísima criatura en la que se coloca la suprema felicidad, el último fin, envuelve un desorden tan monstruoso e incomprensible que solo la locura y atolondramiento del pecador puede de alguna manera explicarlo. Entonces, realmente pecar es una locura. Y hoy estamos en un mundo de locos. Ahí el padre Antonio Royo Marín, de donde saqué este texto, un gran teólogo del siglo XX, Antonio Royo Marín, dice un ejemplo: un rey pasa por la montaña y ve una pastorcita de puercos ahí, se fija en ella, le gustó y quiere casarse con ella, hacer la reina. Entonces, pastorcita de puercos sube el nivel de primera dama, reina. Y esta pastorcita de pronto se marcha al plan de adulterio con un vil seductor. Qué bajeza, ¿no? Es gravísimo esto. Esto es lo que pasa, dice, con el alma. Dios toma el alma,
a la ex esposa suya, llena de santidad, bondad, y el alma se va con el demonio seductor por un pecado de infidelidad. De hecho, el pecado en el Antiguo Testamento se habla de adulterio, de infidelidad a Dios. Bien. Este dice, caso de la reina que va en plan de adulterio, dice, no es que sino un pálido reflejo de la increíble monstruosidad del pecado. El Dios infinitamente bueno y misericordioso, que tiene entrañas de Padre para todas sus criaturas, y que nos ha dicho en la Sagrada Escritura, Ezequiel 33:11, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, sabemos que por un solo pecado mortal, Dios infinitamente bueno convirtió a millones de ángeles en horribles demonios para toda la eternidad. ¿Podemos entender eso? No. Pero es una realidad tremenda. Millones de ángeles se convirtieron en horribles demonios por un solo pecado mortal de soberbia. Arrojó, Dios que es bueno, arrojó a nuestros primeros padres del paraíso terrenal, condenándoles a ellos y a todos sus descendientes al dolor, a la muerte corporal y a la posibilidad de condenarse eternamente, aún después de la redención realizada por Cristo. Entonces, por un solo pecado grave, Adán y Eva fueron rechazados del paraíso y todos sus descendientes, bien, condenados a la muerte, dolor, sufrimientos y posibilidad de caer al infierno, incluso después de la muerte de Cristo en la cruz. Y para reparar el pecado, Dios, que es infinitamente bueno y santo y misericordioso, exigió la muerte de su Hijo en la cruz para redimir al hombre culpable. Y otra cosa, mantendrá por toda la eternidad los terribles tormentos del infierno en castigo del pecador obstinado. Entonces miren, por un solo pecado mortal, ¿qué pasa? Millones de ángeles transformados en demonios. Adán y Eva y todos sus hijos desterrados y condenados a muerte, dolor, sufrimiento y pena. Exigió la muerte de Cristo en la cruz para reparar el pecado, e incluso después de la muerte de Cristo, la gente puede perderse todavía, y el que cae en el infierno nunca más saldrá de ahí. Todo esto son datos de fe católica. Es hereje quien los niegue. ¿Qué otra cosa podrá darnos una idea de la espantosa gravedad del pecado mortal cometido de una manera perfectamente voluntaria y sabiendas? En otras palabras, el pecado mortal es una locura. Es una locura. Y mire lo que dice como efectos de consecuencias del pecado. No hay catástrofe ni calamidad pública o privada que pueda compararse con la ruina que ocasiona al alma un solo pecado mortal. Supongamos, hay un terremoto de 50 grados, lo que no existe, esta noche en todas las Américas, y no queda nada. Una catástrofe, ¿no? Y bien, es nada en comparación de un solo pecado mortal. ¿Saben por qué? Porque de todo modo la gente que vive hoy va a morir un día. Pero el pecado mortal pone en riesgo del infierno eterno un alma que nunca muere. Ese es el problema. Entonces no hay catástrofe ni calamidad pública o privada que pueda compararse con la ruina que ocasiona el alma un solo pecado mortal. Es la única desgracia que merece propiamente dicho nombre y es de tal magnitud que no debería cometerse jamás. Aunque con un pecado mortal se pudiera evitar una terrible guerra internacional que amenaza destruir la humanidad entera o liberar a todas las almas del purgatorio y del infierno. Entonces, por ejemplo, me dicen, venga del falso testigo y se evita una guerra internacional, mundial. Y bien, no puedo. No puedo. No se debe.
Me dice haga un pecado mortal y libera a todos los condenados del purgatorio del infierno. No se puede. Veamos por qué. Sabido es que, según la doctrina católica, que el bien sobrenatural de un solo individuo está por encima y vale infinitamente más que el bien natural de la creación universal, ya que pertenece a un orden infinitamente superior, el de la gracia y de la gloria. ¿Por qué no se puede hacer pecado? Porque el bien de una persona, el bien espiritual de una persona, está por encima infinitamente de todo lo material, debido a que pertenece al orden de la gloria y de la gracia. Por ejemplo, 1 kilo de oro, 10.000 toneladas de lodo, ¿cuáles vale más? El kilo de oro. Un ser humano vale toda la montaña que hay, o más. Es otra cosa, es otra cosa. Entonces, por el pecado mortal se pierde algo divino que te haría vivir eternamente feliz. Así como sería, por ejemplo, locura que un hombre se entregase a la muerte para salvar la vida de todas las hormigas del mundo. Vale más un solo hombre que todas ellas juntas. Del mismo modo sería gran locura y ceguedad que un hombre sacrificase su bien eterno, sobrenatural, por salvar el bien temporal y meramente humano de la humanidad entera. No hay proporción entre uno y otro. No hay. Ahora, debido a que no hay fe, no solamente se acepta el pecado, que sea de debilidad, sino debido a que no hay fe, se legaliza el pecado. Es mucho más grave. El tiempo pasado la gente pecaba, es verdad, pero al menos sabía que era pecado. Hoy no solamente niegan el pecado, sino exigen derecho al pecado. Eso se llama el naturalismo. Naturalismo. Bien. El hombre tiene la obligación de conservar, mantener su vida sobrenatural, de vivir en la gracia a toda costa, aunque se hunda el mundo entero. Exactamente como cortar la cabeza de una persona es matarla, y bien impulsar a una persona al pecado mortal es matarla espiritualmente. De ahí la importancia de tener un ambiente cristiano, una ciudad católica, un país católico. Ahora, los que dicen que las leyes deben ser neutras, no tienen ninguna cuenta de Dios, ni del diablo, ni del pecado, y bien quieran o no quieran, entregan el mundo y el país al demonio, directa o indirectamente. Directa o indirectamente. El hecho de haber suprimido el catecismo, los 10 mandamientos de la escuela, forma gente egoísta. Ahora, ¿cuáles son las principales consecuencias que causa en el alma el pecado mortal voluntariamente cometido? Bien, hay unas 9 consecuencias sumamente graves. El pecado mortal, bien, cometido por una persona, le hace perder la gracia santificante, que es la vida del alma. Lo que el alma es para el cuerpo, la gracia es para el alma. Un cuerpo sin alma, ¿qué es? Un cadáver. Y deja un cadáver a 40 grados de calentura afuera, te da a vomitar. Entonces el pecar mortalmente es como la luz eléctrica se va, el foco está, pero ya no hay corriente, no sirve. Entonces, pérdida como primera consecuencia de la gracia santificante que hacía el alma pura, santa, hija de Dios y heredera de la vida eterna. Sin la gracia santificante nadie puede salvarse, porque es la gracia que nos hace hijos de Dios. Entonces, el momento de comer pecado mortal, como la luz se va, uno pierde el derecho al cielo. Tenía delante sí la puerta del cielo abierta, la cierra y abre la del infierno. Pérdida de la gracia. Ahora, la gracia, la caridad y el Espíritu Santo van juntos. Al perder la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo. Segundo, pérdida de las virtudes infusas.
caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo, que constituyen un tesoro divino infinitamente superior a todas las riquezas materiales de la creación entera. Una persona en gracia de Dios, ¿qué tiene? Y bien tiene, una persona que está en gracia de Dios, y bien tiene todo un organismo espiritual. La gracia santificante, que es algo divino, nos hace hijos y herederos de Dios, y nos santifica, nos da fe viva, esperanza y caridad. 3 virtudes que unen el alma a Dios nuestro Señor, ¿sí? Nos da prudencia, justicia, fortaleza y templanza, 4 virtudes infusas que nos hace actuar cristianamente, y nos da los 7 dones del Espíritu Santo, que son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor del Señor. Ese es el organismo espiritual del alma en gracia de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando peca mortalmente? Cuando peca mortalmente, el bien pierde casi todo. Lo único que queda, el que es el pecado mortal, es fe y esperanza, nada más. Y con el sello de Cristo que nunca se borra aunque vaya al infierno. Y cuando se hace hereje protestante, pierde eso también. No queda nada. Porque un católico va a confesarse, porque tiene fe todavía. Esta fe no salva. Esta fe, sin la caridad y la gracia, no salva. Pero teniendo fe, va a confesarse, recuperar esto. ¿Sí? Ahora, cuando pierde la fe, todo está perdido. Entonces, al pecar mortalmente, pierde la gracia, ¿sí? Pierde las virtudes infusas y paraliza totalmente los dones del Espíritu Santo. Está como suspendido al borde del infierno, cae en un pozo profundo. Pero al tener la fe todavía, colabora con la iglesia, al confesarse, sale de ahí. Y al confesarse, recibe otra vez todo esto. La fe sin la gracia es como el foco sin la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, segunda consecuencia del pecado mortal, pérdida de las virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo. Otra pérdida muy importante, pérdida de la presencia amorosa de la Santísima Trinidad en el alma, que se convierte en morada y templo de Satanás. El alma en pecado mortal es templo y morada de Satanás. Entonces, al destruir la gracia, al destruir la caridad, el Espíritu Santo se va, el Dios se va y Satanás viene a tomar lugar del Espíritu Santo. Es exactamente como tener puerta, portón y ventanas abiertas. Los ladrones entran y salen. Por eso, el que está en pecado, el demonio lo deja tranquilo. Es Dios que impulsa un poco, que muerde su conciencia. Pero el demonio, no te preocupes, dice, con mentira, ¿no? Otra consecuencia es, número 4, pérdida de todos los méritos adquiridos mediante las buenas obras en toda su vida pasada, por larga y santa que fuera. Entonces, el que cae en pecado mortal, bien pierde la recompensa de los méritos de las buenas obras que había hecho. Tremendo, ¿no? Es como una persona que trabajó, 40 años, pasa al banco a buscar su liquidación y saliendo de la calle lo atacan, le roban y la dejan paralizada, con la columna rota. Sí. Otro problema, feísima mancha en el alma, que la deja tenebrosa y horrible a los ojos de Dios. El pecado, dice San Juan Crisóstomo, deja el alma tan leprosa y manchada que 1000 fuentes de aguas no son capaces de lavarla. Realmente una horrible mancha que deja el alma manchada
fea, horrible a los ojos de Dios. Es página 20 ahí del Catecismo Ilustrado, ahí tiene la imagen, ¿no? Página 20 del Catecismo del Grande, ¿sí? Entonces, feísima mancha que deja el alma horrible a los ojos de Dios. Es algo muy feo esto, algo muy grave, algo muy tremendo. Feísima mancha, 19 entonces. El alma queda tan leprosa y manchada que 1000 fuentes de agua no son capaces de lavarla. Sí. Entonces, esto también es gravísimo, es muy feo, esto es muy grave. 20, mira, ahí está. Pobres almas, ¿no? Pobres almas. Otra consecuencia, esclavitud de Satanás. Esclavitud de Satanás. El que está en pecado mortal es esclavo de Satanás, que es príncipe de los pecadores, cabeza de los pecadores. Como Cristo, por su gracia, da luz y gracia y santidad al justo, Satanás comunica su maldad al pecador. Mientras más un alma peca, más se hace insensible. Por ejemplo, usted a mediodía pinta de negro la ventana. ¿Habrá luz? Poquito. Pero si pone 50 capas de pintura negra, ya no va a haber nada. Por eso el que está en pecado, como es sordo, es mudo, es insensible. Usted dice, se ríe. No mide el peligro en cual está. Cuando alguien muere y el doctor hace la autopsia, toma el bisturí, abre el cuerpo, dice, ¡ay! No, está muerto. Está muerto. Eso es lo que pasa con el alma en pecado. Esclavitud de Satanás. El que está en pecado es esclavo de Satanás, que es príncipe de los pecadores. Y esto nos lleva al número 7, aumento de las malas inclinaciones. El pecador está debilitado y no puede fácilmente resistir contra el mal. Le cuesta mucho trabajo hacer el bien. Ahí está el problema. El que está en pecado, mientras más peca, más está inclinado al mal. Y San Gregorio Papa dijo, el pecado que no está rápidamente destruido, conduce otro y otro pecado. El que está en pecado, está inclinado a hacer el mal más fácilmente. Aumento de las malas inclinaciones, el pecador está debilitado y no puede fácilmente resistir contra el mal, le cuesta mucho trabajo hacer el bien. Entonces, para una persona que está en pecado y además está en vicio de costumbre mala, no es fácil. Por eso hace falta oraciones, sacrificios, misas, ayunos, limosnas, buen ejemplo y alejarlo de la ocasión del pecado. Una persona que está amarrada por pecado no es fácil para ella. No es fácil. Primero, naturalmente está inclinada por sus vicios, inclinación, como el drogadicto, el borrachito. Y después, no tiene nada de esto. Por eso hace falta gracias excepcionales. Y esas gracias se reciben con la oración, la penitencia, la misa, etc. No es cualquier cosa. Otra consecuencia, remordimiento, inquietud de conciencia. El que está en pecado mortal no tiene tranquilidad y paz en su alma, ni en su familia, ni en su trabajo. Inquietud, es nervioso, iracundo, cualquier cosa, no aguanta. Inquietud de conciencia, no duerme tranquilo, no puede. Y finalmente, última consecuencia del pecado, merecimiento de pena eterna, o reato, merecimiento de pena eterna. El pecado mortal es el infierno en potencia, es decir, el que está en pecado mortal puede en cualquier momento caer en el infierno para siempre.
Una persona que está en pecado mortal está como suspendida al borde del volcán de fuego. Corta el cable, cae en el volcán. El que está en pecado mortal está en cualquier momento en peligro de caer en el infierno eterno. Por eso decir mañana, no hoy, es un error fatal, porque el día de mañana no existe. Y el demonio es muy engañoso. Dice, disfrute de la vida, después veremos. No hay después, Señor. ¿Cuántos jóvenes saliendo de discotecas se matan? ¿Cuántos uno cuando viaja ve accidente mortal, la persona tirada ahí en el campo? ¿Pensaba esto? No. Bien, entonces, ¿cuáles son las 9 consecuencias tremendas del pecado mortal? Primero, pérdida de la gracia santificante que nos hace hijos de Dios y que da derecho al cielo. 2, pérdida de las virtudes, pérdida de la presencia de la Santísima Trinidad en el alma, feísima mancha en el alma, pérdida de los méritos adquiridos, esclavitud de Satanás, aumento de las malas inclinaciones, remordimiento de conciencia y reato, es decir, merecimiento de pena eterna. El pecado mortal es el infierno en potencia. Significa que en cualquier momento uno puede caer. Como se ve, el pecado mortal es como un derrumbamiento instantáneo de nuestra vida sobrenatural, un verdadero suicidio del alma a la vida de la gracia. Es un suicidio espiritual. Y pensar que tantos y tantos pecadores lo cometen con increíble facilidad y ligereza, no para evitar al mundo una catástrofe, lo que sería una gran locura, sino por un instante de placer bestial, por unos miserables pesos que dejarán esta tierra, por un odio y rencor al que no quiere renunciar, y otras 1000 bagatelas y niñerías por el estilo. Por ejemplo, una mujer se junta en unión libre. Después vamos a casarnos, después va a convertirlo. No, señora, usted se pone en pecado mientras. Realmente tenía razón Santo Alfonso María de Ligorio cuando decía que el pecado, decía que el mundo le parecía un inmenso manicomio. ¿Qué es manicomio? Casa de locos. Entonces Santo Alfonso María de Ligorio decía, el mundo le parecía un inmenso manicomio en el que los pobres pecadores habían perdido por completo el juicio. ¿Y qué diría hoy? ¿Qué diría hoy que quieren casar hombre con hombre, matar el niño en seno materno? Una locura. Estamos dirigidos por locos. O más bien locos quieren ser los consejeros de los dirigentes. No, señores. No, es gravísimo esto. Esto va a acabar muy mal. Muy mal, muy mal. La reina Blanca de Castilla, madre del futuro rey San Luis, rey de Francia, decía, hijito, Luis, sí mamá, ¿sabes que te quiero? Sí mamá, pero escúchame hijo, prefiero verte muerto antes que cometer un pecado mortal. Y San Luis, padre de 9 hijos, bien dijo, yo tuve tentaciones, dice, pero esta frase de mi madre me venía a la mente, prefiero verte muerto antes que cometer un pecado mortal. Y llegó a la santidad. Y hoy cuántas pobres personas, hasta sus padres y madres, lo impulsan al pecado. Es impresionante la descripción que hace Santa Teresa de Ávila del estado en que queda un alma que acaba de cometer un pecado mortal. A ella se lo hizo ver el Señor de una manera milagrosa. Dice que si los pecadores lo supiesen, no sería posible a ninguno pecar, aunque se pusiese a mayores trabajos que se pueden pensar por huir de las ocasiones. Entonces, si el alma viera qué pasa realmente, bien, haría muchos esfuerzos para no caer en pecado. También se ve esto en los sueños de Don Bosco. San Juan Bosco vio, Dios le hizo ver el infierno en un sueño milagroso. Esto es algo extraordinario. Ahora, ustedes saben que el diablo es mentiroso, padre de la mentira, hace todo lo posible para perder a los hombres. ¿Y qué les dice?
que no existe. La mejor manera de ganar no existe. Entonces él tiene las manos libres. Pero la existencia de algo no depende de mi opinión. Un loco puede decir que tal líquido no es tóxico, eso lo toma y se mata. Las cosas son lo que son, no dependen de nuestras existencias. Entonces, debido a que el pecado mortal es la catástrofe por excelencia, el mal por excelencia, por eso el Padre nuestro decimos, líbranos del mal. Ahora veamos los remedios, y concluimos con esto, los remedios. El que quiere asegurar la salvación de su alma, de sí mismo, porque mi alma soy yo, ¿sí? Lo que me hace consciente que Cristo soy yo. El que quiere asegurar su salvación, nada tiene que procurar con tanto empeño como evitar a toda costa la catástrofe del pecado mortal. Sería gran temeridad e increíble ligereza seguir pecando tranquilamente, confiando en realizar más tarde la conversión y la vuelta definitiva a Dios. Entonces el que dice mañana, no hoy, es un loco. Es un loco. En gran peligro se pondría ese pecador de frustrar esa esperanza tan vana e inmoral. La muerte puede sorprenderle en el momento menos pensado y se expone además a que la justicia de Dios determine sustraerle en castigo de tan manifiesto abuso la gracia eficaz del arrepentimiento, sin la cual le sería absolutamente imposible salir de su horrible situación. Entonces, por ejemplo, una persona que ha caído en un pozo profundo, llega a la gracia de Dios, le impulsa a arrepentirse, convertirse, confesarse. No, dice después. ¿Qué significa esto? Después no te pertenece, hijo. Si Dios toca 15 veces a la puerta del alma y dice después, y bien después ya no regresa. El que un borracho o un loco se echa a un pozo profundo, ¿ok? Puede echarse, pero no puede salir. No puede salir. Entonces, si no hay una gracia especial de Dios para sacarlo de ahí, no puede salir solito. De ahí la importancia, vuelvo a insistir en ese punto, de rezar por la conversión de los pecadores. El pecador puede echarse en el pozo, pero no puede salir. Y cuando Dios toca su corazón y él se niega, se pone en peligro. Además, otra cosa, Santo Alfonso y otros santos dicen, Dios perdona tantos pecados a cada uno. En unos países hay la licencia de manejar y cada vez que hace un error, una falta grave, te quitan un punto. Llegas al punto 10, te quitan la licencia. Una persona puede tener, por ejemplo, Dios dice, te perdono tanto, 250 pecados, bien, usted llega a 251, se acabó. ¿Sí? Entonces eso también es importante, no es que peque, no hay problema. Sí hay problema. Sí hay problema. Leí en un libro en francés sobre el infierno, apariciones del infierno. Dios permite de vez en cuando una aparición. ¿Sí? Había dos muchachos en un lugar de pecado. Uno de ellos a medianoche dice, ya, yo estoy cansado, me voy. El otro dijo, voy a ver qué hago más aquí. El amigo se fue y se acordó que rezaba 3 Aves Marías cada día. Ay, Madre Santa, otra vez pequé, perdóname, que Dios me perdone, misericordia. Arrepentido algo, pero bueno. Y de repente alguien forzó la puerta, era su amigo. Una cara horrible, desfigurada. ¿Qué está saliendo aquí? Le dices el otro. Me dice el que había quedado en lugar de pecado. Ya estoy en el infierno, dice. ¿Cómo estás en el infierno? Sí. Me quedaba un pecado más que hacer. Cuando usted se fue, yo lo cometí en ese lugar de maldad. El demonio pidió a Dios permiso sobre mí. Y Dios permitió. El demonio me ha estrangulado. Mi cuerpo está en tal lugar tirado. Y en un horrible grito se va, el alma se va. Porque el alma cuando aparece forma del cuerpo, ¿no? Entonces el otro muchacho ya no pudo dormir.
No pudo dormir. Apenas se abrió la puerta del monasterio vecino, fue a las 5 de la mañana a confesarse. Dijo al padre lo que había pasado. Vamos a ver el cuerpo del amigo. El cuerpo del amigo estaba estrangulado, tirado en la calle. Y este muchacho quedó tan impresionado, después de su confesión nunca más volvió a sus fechorías. Se fue de monje y se fue de misionero hasta países lejanos y ahí murió de misionero. Entonces, él dice que está en pecado mortal si se diera cuenta del espantoso peligro a que se expone. No podría conciliar el sueño una sola noche, a menos de haber perdido por completo el juicio. He aquí indicados nada más algunos de los medios más eficaces para salir del pecado mortal y no volver jamás a él. Ahora veamos los remedios al pecado mortal. Tenemos 7. Primero dice, asistir al santo sacrificio de la misa nos obtiene la gracia del arrepentimiento. Asistir a la Santa Misa obtiene la gracia del arrepentimiento, nos facilita el perdón de los pecados. ¿Cuántos pecadores, asistiendo a misa, han recibido ahí la gracia, la ayuda, la luz del arrepentimiento y la inspiración de hacer una buena confesión de toda su vida? Si ustedes toman en este libro, Doctrina Católica, número 13, pienso, dice lo de la misa, muy interesante. Lo de la misa, vamos a ver si está ahí. Debe estar. Dice, la misa facilita la conversión. La misa facilita la conversión, remueve el obstáculo del pecado. Entonces, el que asiste a misa, bien recibe una gracia especial, de la conversión. Es número 13 de la doctrina católica. Número 13 habla de la misa. Número 13, página 3. Página 3 dice, la misa facilita nuestra conversión. Por eso en la página 3 del número 13, dice, la misa facilita nuestra conversión. ¿Qué pasa? Cuando el sacerdote ofrece la divina hostia, ¿qué dice? En lo tradicional, ¿sí? Recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia, por mis pecados, ofensas, negligencias, necesidades mías. También por todos los aquí presentes, Pedro, Pablo, Juan, Juanito, Juanita, y todos los fieles cristianos vivos difuntos, para que a mí, ellos sean para la salvación eterna. Entonces, el que es en pecado y asiste a misa, recibe algo del sacrificio de Cristo que mueva su voluntad a la conversión. Por eso, cuando alguien está en pecado, yo le digo, no deje la misa, hijo. Pero padre, sabe, yo estoy en pecado, no comulgo. No deje la misa. Rece, pida, suplica. ¿Por qué? Porque en la misa Cristo reza con nosotros y por nosotros. Ofrece su sangre. La sangre de Cristo sigue clamando por nosotros. Por eso les aconsejo mucho este libro, Explicación a la Santa Misa. Explicación a la Santa Misa de Martín de Cochem, que tiene más de 300 años este libro. Un padre franciscano que lo escribió. Y bien dice que la sangre de Cristo clama por nosotros. Ahora, el que asiste, pide y suplica, recibirá una fuerza que lo hace capaz de salir del pecado. Entonces, para no caer en pecado, no volver al pecado, bien necesitamos asistir a la misa que nos obtiene la gracia de la conversión. Esa cuerda baja y te mueve a amarrarte para que te saques. Había un poeta, cantor italiano, tenía canciones muy malas, muy mundano, muy vulgar, muy perdido. Y un día, caminando de un cementerio, sin saberlo, cayó en una tumba abajo. No sabía, se cayó y varios metros abajo, y ahí dijo, Dios mío, estoy muerta aquí. Y se dio cuenta que iba a morir. Entonces se puso de rodilla, rezó tanto, prometió a Dios y a la Virgen Santa que si
Dios lo ayudaba a salir de esta desgracia, nunca más iba a escribir nada malo, sino todo para la gloria de Dios. Y empezó a gritar, y rezar y gritar, y de repente gente pasó por el cementerio, oyó la voz, espantado un poquito al inicio, pero como él insistió, y llegaron y lo sacaron de la tumba, y él cambió totalmente de vida. Y bien, él colaboró. Cuando hicieron bajar la cuerda para sacarlo, se amaron rápido. Entonces, pero si fuera un loco, no lo haría. Un borracho no lo haría. Este sí estaba dispuesto. La misa alcanza la gracia de la conversión. Dios te habla bajo 1000 formas diferentes. Por ejemplo, una persona que anda muy mal, hace un retiro espiritual, verdadero retiro de Santo Ignacio, de los tradicionales, y ahí estudia esas cosas. Dios mío, ¿qué hice? Ya quiero caminar, quiero progresar, quiero cambiar de vida. Entonces la misa sí nos alcanza la gracia de la conversión. Y también ahí mismo dice, la misa neutraliza al demonio. La misa neutraliza al demonio. Neutraliza al demonio. Paraliza al demonio. La misa paraliza al demonio. Otra consecuencia, u otro remedio más bien, para no caer en el pecado, además de asistir a misa, ¿sí? Confesión y comunión frecuente. Un día dijeron a Santo Cura de Ars de hacer un exorcismo. Él dijo, el mejor exorcismo es una buena confesión. El mejor exorcismo es una buena confesión. ¿Por qué? Porque el momento de confesarse, Dios derrama la gracia en el alma, aviva la fe y esperanza, le da la caridad, activa las virtudes. Y el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo regresa al alma. Y el demonio queda afuera. Comunión y confesión frecuente, con toda la frecuencia que sea menester para conservar y aumentar las fuerzas del alma contra los asaltos de la tentación. Cada confesión, cada comunión aumenta la gracia. Supongamos usted tiene aquí 15 watts o 15 grados de luz, ¿no? Y bien, la confesión, aunque esté en gracia, se confiesa, y bien, crece a 35 watts. Comulga, llega a 80 watts. Entonces, cada confesión, cada comunión aumenta en intensidad las virtudes y la gracia. Así es importante también. Por la salud del cuerpo tomaríamos con gusto todos los remedios y medicinas que el médico nos mandara. La salud del alma vale infinitamente más. Entonces, comunión, confesión. Pero cuidado, comunión, confesión, estado de gracia. Pero no sé, una persona tiene, póngale, no sé, 100 pecados mortales, ¿sí? Confiesa 99 y oculta uno a sabiendas, deliberadamente. ¿Qué pasa? Que hace un sacrilegio. Comulga, hace un sacrilegio. Tenía 100 pecados, ninguno salió, ahora son 101. Y este 101 es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque es un sacrilegio. Entonces, por eso cuando se confiesa, no debe ocultar ningún pecado. Y si olvida un pecado, ¿qué pasa? Debido a que él se arrepiente de todo, quería confesar todo, el pecado olvidado queda perdonado. Entonces lo dice en la confesión siguiente. Mientras puede comulgar, y si muere se salva. ¿Por qué? Porque es imposible que la gracia y el pecado puedan estar en el mismo alma. Pero el que oculta pecados, aunque sea uno, no vale su confesión. El que hizo bien su examen de conciencia, dijo todos sus pecados, aunque haya olvidado algo, queda perdonado. ¿Cómo se remedia esto? Y bien, la confesión siguiente lo dice: Padre, me confesaste tanto tiempo, olvida el pecado, lo dice, punto, se acabó. Entonces, comunión y confesión. Ahora, la comunión, ¿qué nos da? Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y junto con la divinidad tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces no necesitamos hacer el circo pentecostal o carismático para tener el Espíritu Santo. Ya lo tenemos ahí. Sí, el Espíritu Santo está con la gracia, caridad, junto con el Espíritu Santo. No cosas inventadas. Dios no cambia su plan. Dios nos da su Espíritu Santo con los sacramentos, no de otro modo. Los que inventan otro modo es humano, y no es el Espíritu Santo, es el otro Espíritu, es Espíritu pero el otro.
no es el santo, cuidado. Eso también es un drama, es algo muy, muy grave. Otro remedio más bien. Reflexionar, número 3. Todos los días un ratito sobre los grandes intereses de nuestra alma y nuestra eterna salvación. Lectura diaria meditada de la vida de los santos ayuda mucho. Hay unos libros fundamentales, como por ejemplo Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, Preparación para la muerte, El gran medio de la oración. Son libros fundamentales. Leer un rato y meditar, reflexionar sobre esto, ayuda muchísimo. Oración de súplica, pidiéndole a Dios que nos tenga en su mano y nos permita que no nos extraviemos. El Padre Nuestro bien rezado y vivido ayuda mucho. El Padre Nuestro bien vivido y rezado ayuda mucho. Otro medio de evitar el pecado, huida de las ocasiones. El pecador está perdido sin esto. No hay propósito tan firme ni voluntad tan inquebrantable que no sucumba con facilidad ante una ocasión seductora. Entonces usted puede pensar o considerar muy fuerte, y bien usted no va a resistir frente a una ocasión seductora. Huir de la ocasión. En la Biblia dice, como de la serpiente, huya de la ocasión del pecado. No hay propósito tan firme ni voluntad tan inquebrantable que no sucumba con facilidad ante una ocasión seductora. Es preciso renunciar sin contemplación a los obstáculos inmorales. Se comete además pecado de escándalo, cooperación al mal, contribuyendo con nuestro dinero a su mantenimiento. Tenemos que evitar también las amistades frívolas, mundanas, conversaciones torpes, revistas u fotografías obscenas, películas, televisión e internet mal utilizado, etc. Todo lo que impulsa el pecado tenemos que eliminarlo, si no, nos paraliza. Imposible mantenerse en pie si no se renuncia a todo esto. La felicidad inenarrable que nos espera eternamente en el cielo vale la pena de renunciar a estas cosas que tanto nos seducen ahora, sobre todo teniendo en cuenta que por un goce momentáneo nos llevarían a la ruina eterna. Es el Evangelio, ¿no? Si tu mano, ojo, pie, es ocasión de escándalo, córtalo. Nuestro Señor es muy radical, ¿eh? ¿Qué significa esto? Significa que una persona, un aparato, un contacto, una amistad es ocasión de pecado, córtalo, no hay de otra, no hay de otra. No hay de otra. El que quiere el fin, toma los medios. ¿Quieres salvarte? Toma el camino de la salvación. El camino de la salvación es Cristo y sus santos, es decir, los auténticos discípulos. Bien. Otro remedio para no caer en el pecado es devoción tierna y filial a María, nuestra Madre Santísima, abogada del refugio de los pecadores. Lo ideal sería rezarle todos los días el Santo Rosario, que es la primera y más excelente de las devociones marianas y grandísima señal de predestinación para el que lo reza devotamente todos los días. Pero al menos no olvidemos nunca las 3 Aves Marías, al levantarnos, al acostarnos y sobre todo al experimentar la tentación, para que nos alcance la victoria. No olviden, María sufrió mucho al lado de la cruz de Cristo. Una espada va a tener en su corazón. Entonces ella tiene gran interés que sus hijos se salven. Nunca se oyó decir que un devoto de María se haya perdido, condenado, dice San Bernardo. Y finalmente se aconseja mucho hacer regularmente los ejercicios espirituales de San Ignacio, mediante los cuales el alma se da cuenta de la gravedad del pecado mortal
de sus incalculables consecuencias en lo espiritual, social, económico y familiar. Hay una muerte, un juicio, una eternidad, feliz o infeliz. Con el pecado no se discute. Tenemos que salvarnos, cueste lo que cueste. Lo que sepamos, hemos hablado del pecado hoy. Resumen de todo esto, hemos dicho que hay dos tipos de pecados, ¿sí? Pecado original y pecado personal. El pecado original es un pecado heredado que recibe de Adán y Eva, es el nacer sin la gracia. Eso se remedia con el bautismo. El pecado personal, dijimos, se divide en dos: pecado venial, pecado mortal. Pecado venial son pecados que no nos separan de Dios, pero nos debilitan, ofenden a Dios. El pecado mortal es como recibir 5 balazos en el cuerpo. Nos separa totalmente de Dios y nos deja suspendidos por el infierno. Para que un pecado sea mortal hace falta 3 condiciones. ¿Cuáles son? Materia grave, pleno consentimiento, plena advertencia. Y bien, no hay inteligencia creada o creable que podrá jamás darse cuenta perfecta del espantoso desorden que es el pecado mortal. El pecado mortal es una catástrofe, pero catástrofe que dura para siempre. ¿Por qué? Porque el alma no muere. El alma que cae en el infierno nunca más saldrá de ella. Las consecuencias del pecado son tremendas: pérdida de la gracia, pérdida de las virtudes, pérdida de la caridad, pérdida de la presencia de Dios en nuestra alma, abre la puerta del infierno, cierra la del infierno, del cielo, y nos hace esclavos y presos del Satanás. El pecado mortal es el infierno y potencia. En cualquier momento uno puede bajar. ¿Cuáles son los remedios? Confesión, comunión, Santa Misa, meditación, buenas lecturas, huida de la ocasión, devoción a María, y se aconseja mucho los ejercicios tradicionales, serios, profundos de Santo Ignacio de Loyola. ¿Cuándo vamos a morir? No sabemos. Nuestro Señor dijo: voy a venir como un ladrón. Por lo tanto, el que Dios no quiera estar en pecado, confesarse cuanto antes. Cristo vino por los pecadores, no por los justos, y Él dice: hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que 99 justos que no estén en conversión. Por eso la reforma real en un país, en una familia, una iglesia, bien empieza con la confesión, perdón los pecados. La primera cosa que hizo Juan Bautista, precursor del Señor, fue predicar un bautismo de penitencia, de arrepentimiento. Es la gracia que pido por todos y cada uno de nosotros. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.